Bienvenidos amigos de Capital 21 a Código Ciudad de México. Estamos en una de nuestras cabinas y como pudieron ver está Verónica Jasso acompañándome. Ella es productora del programa Territorios que pasa a la 1 de la tarde por Código Ciudad de México, así es que les recomiendo que también lo escuchen. Y vamos a comenzar con las recomendaciones culturales de este fin de semana porque viene muy movido y muy variado. Vamos a comenzar con una fiesta, la fiesta astronómica más grande de todo el país, que es la Noche de las Estrellas 2019, que se va a realizar en más de 100 sedes en toda la República Mexicana, pero específicamente en la Ciudad de México ofrece sedes para todos ustedes. La primera, Instituto de Astronomía de la UNAM en Ciudad Universitaria, las Islas de Ciudad Universitaria, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, que está en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, el Planetario Luis Enrique Erro, que está en Vallejo, y el Faro Tláhuac, que está cerca del Bosque de Tláhuac. Los horarios varían, pero la fiesta comienza en punto de las 3 de la tarde y cierra hasta las 10 y vamos a poder ser testigo de varias actividades como telescopios, van a ser aproximadamente 200 que se van a montar en Ciudad Universitaria, planetarios, talleres para toda la familia, charlas y actividades culturales. La entrada es completamente gratuita y si quieren más información visiten la página de la UNAM para que puedan acceder a ella. Y seguimos de fiesta porque también este fin de semana, el día sábado 30 de noviembre, en punto de las 16 horas se realizará el concierto del 10º aniversario del Faro Indios Verdes. Para las personas que desconozcan qué son los faros, son las fábricas de artes y oficios. Ellas llegaron a distintos puntos de la Ciudad de México en donde quedaba muy lejana la oferta cultural y hoy son un obligado cultural para asistir. Entonces vamos a disfrutar de Radio Capital, del Señor Dinamita y la Nueva Nostalgia. La entrada es completamente gratuita a este concierto. Pueden asistir en compañía de su familia y además de este concierto, este faro ofrece a partir de las 10 de la mañana varios talleres gratuitos para toda la familia, así es que no se lo pueden perder. Si quieren más información, visiten la página www.cultura.cdmx.gov.mx. Y como última recomendación les tengo un gran evento, de hecho es un evento inédito que se vive en la Ciudad de México. Voy a platicar de la puesta en escena La Peor de Todas, que está basada en la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Recordemos que Sor Juana fue un espíritu nacido fuera de la época, fue una mujer rebelde, una mujer que buscó estudiar y que luchó por los beneficios de muchas más mujeres y que incluso sus postulados siguen vigentes hoy en día. Por primera vez el claustro de Sor Juana ofrece una obra de teatro que está dirigida a ella y también dedicada hacia su vida y por supuesto el público está invitado a asistir. ¿Cuándo se realizará? Los días 4 y 5 de diciembre en punto de las 19 horas en Izazaga 92 Centro Histórico. La entrada es completamente gratuita. Es un evento que es grande y está organizado también por parte del claustro de Sor Juana, pero se les recomienda que lleguen antes para que puedan acceder y encontrar un buen lugar. Se va a realizar en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad. El cupo es limitado, así es que se los decimos desde ahorita para que se preparen y asistan. Con esta información terminamos las recomendaciones culturales de Código Ciudad de México para Capital 21. Recuerden seguirnos en redes sociales @Código Ciudad MX y Ale, regreso contigo.